Ok, entonces vamos según el sílabo al último tema, que es con respecto a lo que es la curva de aprendizaje. No sé si ha habido hablar bastante sobre ese tema de la curva de aprendizaje en las empresas. Casi siempre pues ahí estamos queriendo ver cómo los nuevos talentos se alcanzan pues ya el nivel deseado. Entonces lo que pretende que usted pueda identificar pues cuáles son los elementos para medir ahora el rendimiento de un colaborador a la hora que va adquiriendo ciertas habilidades y siempre en función de algo que se espera. En este caso sin duda pues el tiempo en el cual va desarrollando una actividad. Sabemos que un colaborador al inicio pues va a entrar en sus primeros tiempo, momento a un colaborador, por ejemplo, en mi experiencia, siempre le he estado diciendo que es manufactura. Entonces empieza a hacer una tarea que muchas veces es repetitiva, son ciclos que ellos van obteniendo. Entonces al inicio que van aprendiendo lo hacen lento y probablemente hasta con desperdicios. Entonces sabemos como empresa, como supervisor, en este caso un supervisor, que un nuevo colaborador ese es el precio que hay que pagar, el tiempo en el cual hace la actividad, que va a generar desperdicio, que se invierte tiempo en capacitación, en explicación, etcétera. Entonces aquí tenemos una curva típica, ¿verdad? Donde tenemos aquí el tiempo de ciclo, que ya lo habíamos estudiado, también se ve en DSP el tiempo de ciclo que se dura en producir una unidad, ¿verdad? Entonces, y aquí el número de ciclos o los números de elementos que puede hacer. Entonces esta curva, si usted ve, está iniciando, va de mayor a menor el tiempo. Entonces puede iniciar como por ejemplo con un ciclo de 12. Él para hacer la tarea o para hacerse la tarea en una línea de producción o en una estación de trabajo se necesitan 12 minutos para completar la unidad. Entonces a medida que va pasando el tiempo, el operador, el colaborador va disminuyendo el tiempo, ¿verdad? El tiempo, y a la vez inclusive puede ir aumentando las unidades a producir, ¿verdad? Entonces, si aquí hay una escala más o menos va de 20 en 20, pero lo que vemos el gran sacrificio al inicio, que me voy a atrever que al inicio 12 minutos para obtener 5 unidades, por ejemplo. Creo que por ahí anda, o tal vez un poquito menos. Entonces va pasando su entrenamiento, va adquiriendo experiencia y habilidades, y entonces en un tiempo X, por aquí puede ser 9 minutos para hacer, qué sé yo, unas 16 unidades, un poco menos de 20. Y va pasando el tiempo, los días, la semana, y aquí está obteniendo aproximadamente 4 minutos para obtener unas 47, 45, casi 50 unidades. Y va pasando el tiempo, ya vemos al inicio una curva significativa, la diferencia después va estabilizándose, ya no va a ser tanto la reducción de tiempo como al inicio. Entonces aquí va obteniendo como 3 para obtener 70 unidades. Y finalmente lo que vamos viendo es que la tendencia es que esto se va a convertir en un momento en una línea constante, donde ya llega al estándar, al deseado, o al estándar, al tiempo estándar que ya tiene el resto de colaboradores en la línea de producción. Entonces aquí más o menos estamos obteniendo 3 minutos para obtener 100 unidades, y aquí si esta curva continuara pues ya se quedaría ahí como recta, como una constante, y ya no sería más superada en condiciones estables también. Entonces eso es como la gráfica que podríamos tener para representar cómo es el comportamiento pues a lo largo de un periodo. Entonces esto va a depender de qué tan complicado sea el trabajo, cuánto entrenamiento se necesite, y también del tipo de aprendizaje y experiencia que tiene la empresa. Generalmente al nivel
de procesos, no sé si te ha habido esa experiencia, pues hay momentos en que se capacita al colaborador de forma individual y a veces de forma grupal, que a veces hay capacitaciones el fin de semana o un sábado donde van a ir, por ejemplo, todos los de un departamento, una línea, pues a una capacitación. Sin embargo, en capacitaciones muy relacionado a que él vaya a adquirir las habilidades de lo que tiene que hacer día a día, muchas veces son individuales. Se puede encargar otro colaborador a entrenarlo en parte, por ejemplo, si es una máquina, cómo se opera, cómo se maneja. En alimentos, que mi proceso son alimentos, muchas veces el entrenamiento va más allá de manejar una máquina. Muchas veces hay que capacitarlos en cuidado de la inocuidad de los alimentos, que no haya contaminación cruzada, ¿verdad? Así como usted puede entrenar, por ejemplo, a sus vendedores en cómo atender al cliente, pero también los puede entrenar, qué sé yo, por ahí una capacitación de qué sé yo, de psicología, pues para que tengan más tolerancia a la hora de manejar, porque usted sabe que a veces los choques son más que todo por nuestra impaciencia, nuestras actitudes, hasta psicológicas. Entonces, hay de todo, ¿verdad? Hasta trabajo en equipo, pero esas son como ya capacitaciones que vienen al día a día o que son necesarias. Pero aquellas que llevan al entrenamiento de algo que se va a hacer, pues es otro tipo de capacitación muy, muy especializada. Generalmente cuando hacemos capacitaciones individuales o entrenamiento individual para que él adopte una habilidad para alcanzar la curva de aprendizaje estable, lleva su tiempo, lleva su entrenamiento técnico y también el que va adquiriendo habilidades y confianza en el trabajo. Entonces, eso va a depender, ¿verdad? Mucho de la habilidad que tiene el área de talento humano para reclutar también a los colaboradores idóneos para el puesto, que tengan actitudes, experiencia y motivación y todo al personal. Porque fíjese que yo viví una experiencia en una empresa que un colaborador, él pues hace mucho eso. Ahora las empresas tienen muy bien desarrollado el proceso de reclutamiento. Estoy hablando de que quizás de un momento donde la empresa no tenía un buen sistema de reclutamiento, entonces a veces reclutaban personal no idóneo, no correcto, que solo se vivían accidentando, gente descuidada, que no tenían como ese talento, esa habilidad. En lo que es la curva de aprendizaje, que como les expliqué al inicio, que es una línea que muestra la relación existente entre el tiempo o las unidades producidas, o puede saber también en vez de tiempo el costo de la producción por unidad producida. Generalmente debido a la forma de su curva, ¿verdad? Una curva, generalmente pues se hace un análisis logarítmico por el comportamiento que tiene esta, que es un comportamiento logarítmico. Vamos a utilizar un método, ¿verdad? Logarítmico a través de un sistema muy muy sencillo de la matemática básica, donde vamos a utilizar el despeje y la simplificación de variables para que sin problema se pueda identificar el nivel de avance que lleva él en la curva de aprendizaje según pues el comportamiento que va obteniendo a medida que esta curva va adoptando ciertos elementos. Por ejemplo, aquí se simula en la imagen dos tipos de comportamiento, uno más eficiente que el otro, ¿verdad? Uno que tiene por decir así, un logro de un 90% y otro que tiene el 80%. ¿Esto de qué puede depender? Pues debe depender de que a veces como colaboradores tenemos algunas habilidades que atraemos, y lo otro que puede depender qué tipo de capacitación se le esté dando, ¿verdad? Que no haya sido uniforme la capacitación y entonces uno haya tenido más ventajas que otro.
tenemos el factor que define la inclinación de la curva, ¿verdad? Vemos la curva, vemos el periodo de aprendizaje, que es donde está súper marcada la curva, la caída de la curva, tratando de estabilizarse. Entonces aquí ya vemos que ya el colaborador en esta área ya alcanzó el estándar. Ya no va a haber más reducción de tiempo y ya llegaron a la meta o al estándar que la empresa está desarrollando. Vamos a ir viendo algunas variables para entrar a la práctica. Dice que la curva de aprendizaje, por ejemplo, con el método logarítmico, vamos a ver, por ejemplo, el porcentaje de la curva, el parámetro, ¿verdad?, para el cual vamos a calcular que es la curva, va a estar basada en el logaritmo del tiempo promedio de una unidad por el logaritmo de K es una constante, por C, que es el porcentaje de la curva. Eso es lo que queremos lograr saber, cómo se puede lograr el aprendizaje. Y nuevamente por el logaritmo, pero ahora de los números acumulados de piezas producidas. Entonces, uno debe saber ya la curva de aprendizaje que tienen algunos puestos en ciertas características. Es por eso que cuando contratamos un colaborador y le preguntamos al supervisor en cuánto tiempo va a alcanzar la curva, es porque ya hay una experiencia de entrenamientos y logros en el puesto en tiempo atrás. Entonces quedamos con este ejercicio, que ya lo tengo en Excel. Entonces, hacerlo un poquito, vamos a ir viendo. Entonces vamos a traer en función de estas variables y establecer aquí, por ejemplo, el logaritmo, identificar el valor del tiempo promedio por unidad y el número de acumulado de piezas producidas en base a un histórico. Ok, entonces vamos a ir ordenando los datos. Entonces vamos a formar, esto va a partir de un sistema de ecuaciones, donde vamos a tener primero, dice, los datos. Suponga que se producen 50 unidades con un promedio acumulado de 20 horas hombre por unidad. Entonces, siguiendo este patrón, esto que está aquí, logaritmo de TPU o logaritmo del tiempo promedio, entonces aquí vamos a poner el logaritmo, primero poniendo los valores. Entonces, ¿cuál es el tiempo promedio por unidad? Dice que es 20. Entonces este sería el logaritmo de 20, siguiendo aquí, por el logaritmo de K, esa es una constante, más C, que es el porcentaje de la curva, que obtenemos en el puesto, por el logaritmo de N. N es el número acumulado de piezas, que en este caso es 50. Pero luego dice, hay el mismo problema. Entonces, ¿cuál es supongamos que producen 50 unidades con un promedio acumulado de 20 horas por unidad? ¿Cuál sería el porcentaje de aprendizaje cuando se producen 100 unidades en un tiempo promedio acumulado de 15 horas hombre por unidad? Eso es como para ir viendo el avance. ¿Okay? ¿Dónde está ahorita un colaborador que entró hace un mes y medio o 2 meses? Entonces esto sería lo que el supervisor probablemente nos proporcionaría, nos diría que, por ejemplo, están produciendo 100 unidades con un tiempo promedio acumulado de 15 horas hombre. Eso está ahora. ¿Cómo arrancó? Podría ser el primero, que arrancaron produciendo 50 unidades en 20 horas.
¿Dónde está en este momento? Produciendo 100 en 15 horas. Obviamente hay una mejora, pero que se ha logrado. Entonces vamos a poner lo mismo, el mismo estructura, pero ahora con los otros valores, porque ahora sería 15 horas igual el logaritmo de K más C, pero ahora es el logaritmo de 100. 100 representan las unidades que se están produciendo. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Despejarse, porque es el porcentaje que se ha alcanzado de cumplimiento, por decir ahí, el porcentaje de aprendizaje. ¿Cuándo vas a tener un 100% de aprendizaje? Cuando ya haya alcanzado el estándar. En este caso, si ese fuese ya el estándar, el que tenemos aquí, ya nos daría un 100% de cumplimiento. Entonces esto vamos a hacerlo fácil. Ok. Entonces, para buscar, vamos a buscar eliminar donde están las constantes porque no tenemos valores. Entonces vamos a multiplicar por menos 1 la segunda ecuación, por ejemplo, para que nos quede aquí estoy copiando aparentemente, pero lo que voy a hacer es cambiar el signo acá. Entonces nos va a quedar todo negativo y aquí negativo. Ahora me está aceptando el valor aquí. Entonces tengo que quitar el igual acá. Voy a tener que ponerlo como texto todo esto para que me lo acepte. Si no, no me lo va a aceptar. Entonces vamos a eliminar acá, tenemos positivo, negativo, entonces este se nos va a ir. ¿Qué más podemos hacer? Aquí tendríamos logaritmo de 20 menos logaritmo de 15 igual a eso mismo que está ahí, C logaritmo de 50 menos C logaritmo de 100. Vamos a sacar aquí factor común y vamos para que nos quede como sería el despeje de la C. Entonces esto lo voy a volver a copiar, pero voy a hacer algo mejor. Entonces aquí este se quedó raro, voy a separarlo porque parece que no va ahí para que se destaque más. Entonces aquí voy a sacar factor común C para dejar entre paréntesis estos elementos. Quito esta C de acá para representar el factor común y podemos despejar C. Entonces C sería igual, lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces tendríamos logaritmo de 20 menos logaritmo de 15. Voy a poner aquí abajo logaritmo de 50 menos logaritmo de 100. Aquí voy a poner
algo para que me quede bien. Ahí. Entonces ahí solo vamos a ir encontrando los logaritmos de cada uno con la función de Excel. Okay. Entonces aquí voy a ir poniendo los valores. Para jalarlos solo voy a poner aquí aparte los logaritmos de cada uno. Por aquí. Entonces aquí por ejemplo voy a poner logaritmo de 20. Logaritmo, doble clic, paréntesis el valor 20. Aquí voy a poner el logaritmo de 15. Aquí el otro logaritmo de 50 y logaritmo de 100. Vamos a revisar 20, 15 okay, y lo vamos a poner aquí con todo, solo jalar los datos. Entonces arriba sería este valor menos este, entre paréntesis este valor menos 2. Ok, voy a ver si tengo algo, no recuerdo que me haya dado negativo. Vamos a revisar. Sí. Ok, está bien. Pero ahora vamos a aplicar lo que está acá. Vamos a ir a la presentación. Entonces vamos, ese valor que encontramos calculado de valor C, porcentaje de la curva es 2 a la C. Entonces vamos a tener aquí el valor igual 2 elevado a este valor. Ok, entonces aquí tenemos y nos está dando, ahora lo voy a poner de manera porcentual con dos dígitos. Entonces aquí tenemos que el porcentaje, aproximadamente el 75%, es el valor que se obtuvo. La pregunta cómo era. ¿Cuál es el porcentaje de aprendizaje cuando se produjeron 100 piezas? Entonces ponemos aquí abajo. El porcentaje acumulado del aprendizaje cuando se producen 100 unidades es del 75%. En pocas palabras diríamos que cuánto ha avanzado en aprender. ¿Ya llegó al estándar? No, tiene un 75%, le hace falta 25% más mejorar para llegar al estándar. ¿Pregunta? Entonces aquí tenemos otro. ¿Me está escuchando Farid? No sé si está hablando, yo no lo oigo. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno,
Bueno, vamos a hacer uno más. Ya vio que es extremadamente fácil para que después usted haga uno que traigo aquí propuesto para que se aliste la calculadora. ¿Tiene a mano una calculadora? O la computadora, pues en Excel, mejor. También tiene a mano. Okay. Voy a hacer un ejemplo más para que después te haga uno, para que no queden más tareas. Y es tan fácil que esto lo podemos hacer al inmediato. Entonces, un segundo para que usted haga un tercero. Dice, para producir 75 artículos se necesitan 11 minutos. Después de haber producido 75, se determina... ¿Aló, profe? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me Sí, escucha ya? sí, sí. Ah, es que le estaba respondiendo desde que me preguntó que si tenía dudas, pero parece que no me escuchaba. Ok, bueno. Entonces, Ah, pero aquí estoy. ok, perfecto. Entonces decía que 75 artículos en 11 minutos. Después de haber producido 75, se determinó que para que cada uno de los 150 artículos se habían producido en un periodo de 9 minutos. Entonces vemos dos situaciones. Es como que arrancara con 75 artículos en 11 minutos y ahora se dio un brinco. Fíjese que la cantidad se duplicó y el tiempo de, del ciclo para producir las unidades, cada unidad era de 9. Vamos a ver qué porcentaje. Entonces, siguiendo esto, para ahorrar tiempo, solo voy a copiar esto para después, ahorita, solo ir sustituyendo los valores para hacerlo más rápido. Voy a hacer más grande aquí. ¿Cómo arrancamos entonces? 75. Entonces primero es, según el elemento, el del tiempo. Entonces aquí iría los 11, ¿verdad? Aquí sería el 11. El tiempo con el cual arrancamos. El logaritmo de k, recuerde que es una constante. C es la variable C representa el porcentaje del aprendizaje obtenido en un momento de acuerdo a una producción, y después se pone el logaritmo del número acumulado de piezas. Entonces, ¿cuántas piezas se inició? Con 75. Entonces aquí 75. Imaginemos que tiempo después, aquí la tengo multiplicada por -1. ¿Qué pasó con lo de arriba? No lo copié bien. No lo copié todo. Entonces no era ahí que lo iba a poner. El que iba a poner con 11. ¿Cómo iniciamos? Y aquí 75. Tiempo después, aunque lo voy a volver a poner, pero no quiero adelantar. Tiempo después, el tiempo de promedio en unidades fue de 9 minutos. Siempre la constante, el logaritmo de k, y la cantidad que se produjo es el doble, 150. Entonces siempre nuestra finalidad es eliminar los logaritmos de k. Déjame poner aquí el que corresponde. Aquí sería multiplicar por -1 siempre. Voy a buscar cómo eliminar. Entonces aquí sería el logaritmo de 9, logaritmo de k, y aquí 15. Así es, ¿verdad? 150. Ok, aquí me equivoqué, puse 15, no le puse el 0. Eliminamos los logaritmos de k
y nos va a quedar logaritmo de 11 pues menos el logaritmo de 9 c por el logaritmo de 75 menos el logaritmo de c 150 despeje acá como factor común y aquí sería 75 y aquí 150. Entonces el despejar tendríamos logaritmo de 11 logaritmo, aquí lo 9 de abajo ahora 75 y 150. Aquí vamos a ir poniendo, entonces este es el logaritmo de 11, logaritmo de 9, logaritmo de 75 y logaritmo de 150. Entonces obviamente esto vamos a actualizarlo. Oh, ya se actualizó solo, porque como ya tenía los valores acá, aquí ya está también, me está dando 61.69. Voy a ver, voy a verificar. Olvidé la respuesta, no la memoricé. Tengo aquí bien planteado, pero no estoy llegando a esa respuesta. Vamos a ver. 1.04.95. También los valores. Vamos a ver los paréntesis. Que aquí puse el 2 a mano. Porque lo puse manual y no lo tomé el valor. Qué raro. Voy a hacerlo aquí con la celda y no digitando 2. Entonces negativo, ¿verdad? En un primer momento menos 2.89, correcto. Después aplicamos ¿dónde estaba esto? El 2 a la C, porcentaje de la curva, que es 2 a la C. Eso es importante, lo voy a poner por acá, que se trabaja 2 a la C. Solo que voy a ponerlo esto super correcto. Este mismo voy a copiarlo aquí. Entonces, ¿qué tenemos? 81.82. Entonces sería el porcentaje acumulado del aprendizaje cuando se producen 150 unidades aquí pondría yo como complemento, siento un vacío, ya que en 9 minutos.
El porcentaje acumulado del aprendizaje cuando se produce en 9 minutos es de 81,82. Okay. Ahora, si quisiéramos para identificar cuántas son las unidades o el tiempo necesario, ¿verdad?, para adquirir una unidad al 100%, pues también se podría hacer el despegue. Bueno, entonces, está por ahí, me está oyendo, ¿verdad? Entonces, Sí, profe. vamos a cerrar, ¿verdad?, con este ejercicio. Ahí lo voy a poner en pantalla el que hice para que usted sobre ese pues vaya haciendo. No sé si está en Excel o lo está haciendo en un cuaderno. Como ustedes sientan cómodo, solo me va a dar la respuesta. Entonces fíjese bien. Le voy a sacar capturita de pantalla solo. Por si nos queremos sentir cómodos aquí en Excel. Entonces, aquí la fórmula que estamos trabajando es esta. La voy a copiar. El color la tengo que no. Okay. Para encontrar ¿cómo se llama? La curva, vamos a utilizar esta, el 2 a la C, porque encontramos C, ¿verdad? Sin problema. Entonces, fíjese bien, vamos a tener dos situaciones. Una, en un momento X, puede ser, no nos dice si es el primer, podría ser la primer logro obtenido al inicio, cuando él entra al negocio y empieza apenas el entrenamiento. Entonces, una empresa produce las primeras 60 piezas, ahí está, las primeras, no se está arrancando, las primeras 60 unidades en un tiempo de 786 minutos. Y al producir las primeras 120, los primeros 120 minutos, su tiempo promedio es de 650 minutos por unidad, ¿verdad? Aquí hay un error de digitación, ya lo estoy identificando. Entonces, porque aquí sería, y al producir las primeras 120 unidades, su tiempo promedio era de 650 minutos. Lo voy a copiar, tan pequeñito. Bien. Ahí está, entonces tenemos ahí los dos momentos. Arrancamos 60 unidades utilizando 786 minutos, y luego en el otro momento de 120 unidades y el promedio de 650 minutos. Determine en qué porcentaje de la curva se encuentra el aprendizaje. Le voy a poner la muestra de lo que habíamos hecho. Ahí está.
me avisa. Lo va a hacer con Excel o cómo. ¿Aló, profe? ¿Cómo lo va a hacer? Con Excel. Está más fácil con Excel. Tiene Bueno, ahí Excel a mano. no, eso sí, no lo tengo. Ah, Es que dejo la tiene, computadora. tiene una calculadora X ahí. Su celular, pues. Esto lo vamos a hacer rápido, Sí, no se preocupe. Está fácil. Ahí lo voy a ir guiando. Entonces, espérame a buscar mi calculadora también para que estemos de igual a igual. Entonces, vamos a ver el logaritmo. Sí, aquí lo tengo, voy a comprobarlo. Entonces, aquí tengo el logaritmo, por ejemplo, de 11. Cierro paréntesis, igual. Sí, entonces ahí vamos. Tiene su celular ahí. sí, profe. Calculadora. Sí, aquí la tengo aparte. Ok, Es que yo recibo la clase del trabajo, del cel del trabajo y aquí tengo el otro. ok. Entonces estoy viendo. Entonces, copien en sus apuntes los datos de este, que son poquitos. Miren qué poquito lo que va a copiar este. Y vamos a ir viendo el otro para que en base a eso lo vaya haciendo. Aquí está el problema, las dos fórmulas que vamos a trabajar, que esta es la más importante y aquí solo es para encontrar el porcentaje de la curva elevando, poniendo como potencia el valor de C a la variable o al factor 2. Ya tienen armado. Entonces, Ya lo copié. ok, ya lo tienen los dos. Entonces, fíjense bien cómo se hizo este ejercicio. Igual partimos de una cantidad de artículos producidos en un tiempo o un tiempo necesario para producir artículos. La verdad que siempre vamos a tener un logaritmo en la ecuación. Fíjense bien aquí.
el LG de TPU va primero, o sea que es el logaritmo de un tiempo. El logaritmo de un tiempo dado al inicio pues, de los datos. Va a ser igual al logaritmo de K, que es una constante, eso no va a tener valor, más C, que es la curva, el valor de C de una constante que representa un valor para la curva, multiplicado por el logaritmo de n, que va a ser el logaritmo de una cantidad de unidades producidas en un TPU. Entonces fíjense bien que el problema nos dice, ¿cómo partimos? Una empresa produce las primeras 60 unidades, entonces eso es LN, porque nos da las unidades, LN. Y después nos dice que estas unidades, lo ponemos como logaritmo de un valor n, 60 o n mayúsculo, lo hacen en 786 minutos, que sería a la hora de poner su ecuación el primer valor, logaritmo del tiempo por una unidad. Entonces aquí iría logaritmo de 786 y tiene la primera ecuación. La segunda ecuación, igualito, pero con otro dato, porque eso es en otro momento del avance del aprendizaje. Ahora ya no se producen 60, ahora se están produciendo el doble. Entonces es el logaritmo de un valor n. Y dice que el tiempo promedio es de 650 minutos, o sea, ese es el logaritmo de TPU. Y siempre LK una constante. Entonces, ¿cómo le queda? Así, en un primer momento, con los valores del problema, ¿sí? Claro, ¿verdad? Sí. Entonces siempre va a tener, como uno va avanzando, ¿qué vamos a tener siempre en una primera ecuación? Un tiempo mayor, pero con una cantidad de unidades menor. En la segunda ecuación, un tiempo menor, porque vamos mejorando, lo vamos haciendo en menor tiempo y mayor unidades producidas. ¿Me dio a entender? Sí. Entonces, con los valores del problema usted tiene esto. Ordénelo. Me dice cuando ya los tengo organizados con los valores del problema. Ok, entonces... No la entiendo, profe. Ok, otra vez. Le voy a poner la curva. Es importante esta ecuación, porque aquí está todo. Tenemos la ecuación, la voy a hacer más grande, que representa el logaritmo de un tiempo X, en este caso el primer tiempo que se obtiene, podríamos pensar en el momento que empieza el operador a trabajar, arrancando su entrenamiento, ¿verdad? Logaritmo de un tiempo X, por ejemplo, logaritmo de 20 minutos. 20 minutos está logrando él hacer 20 minutos para hacer 50 unidades. Así arranca. Entonces pongo logaritmo de 20 minutos, va a ser igual al logaritmo de K, eso no cambia, es una constante. Más C, que no lo conocemos porque es el factor de la curva, del porcentaje de la curva. Eso es lo que queremos encontrar. Y ese C multiplica al logaritmo de una cantidad producida. Entonces, en su primera ecuación, los valores que... Creo que ya le agarré. Entonces sería en la primera el logaritmo del primer tiempo, que son 786 minutos. Correcto. Luego viene la constante, que no cambia. Correcto. Luego logaritmo de las unidades, que son 60. Pero no olvide que hay un C, ¿verdad? Una por eso, exacto, sí. Que la vamos a despejar por el logaritmo de las unidades, que en este caso sería 60. Correcto. Entonces así arrancamos. Entonces después de un tiempo, imagínense que puede haber pasado un mes, 2 meses, qué sé yo, y volvemos a obtener datos. Ahora nos dice que se produjeron 120 unidades en un tiempo promedio de 650. Entonces esos mismos valores aquí nuevamente para obtener la segunda ecuación. Otro tiempo, siempre el logaritmo de K, siempre la constante C y las nuevas unidades producidas en ese otro tiempo. ¿Cómo le queda? 120. ¿Cómo le queda, dice? 120 unidades producidas Pero en el tiempo. 650 minutos.
correcto, ¿verdad? 600, Entonces correcto. fíjese bien en el orden, no olvide que primero va el logaritmo del tiempo, igual Sí, al logaritmo de k, que es una constante, c, que es otra constante, y ahora el logaritmo de las unidades producidas. ¿Cómo le quedó entonces? Vamos a ir más a este ejemplo para ver cómo le queda respecto a esto. me quedaría con el primer tiempo. Ahora léame las dos ecuaciones, pues. Bueno, con el primer tiempo sería logaritmo de 786. Ujú. Luego viene la constante, Igual al logaritmo de k, correcto, la c, que es la otra más constante, ¿no? c, correcto. Y el logaritmo de 60 unidades. Ese sería el primero, ¿no? La segunda, Sería logaritmo de 650, correcto. las dos constantes, Sí, y el logaritmo de 120 unidades. correcto. Entonces le quedó algo como esto, que tengo en amarillo. Sí, Entonces, correcto. como queremos despejar z, vamos a eliminar los logaritmos de k, que se nos vaya porque no tenemos valores, no conocemos. Entonces, Sí, multiplicamos siempre por menos 1 la segunda ecuación, para que el logaritmo de k positivo con el logaritmo de k negativo, pum, se van. La verdad, lo mismo nos daría si usted le da la gana, en vez de multiplicar la primera, la segunda. En vez de la segunda, la primera, no va a alterar la respuesta. Entonces, ¿cuánto le va aquí? A tal grado que le quede ahora algo como esto, ¿verdad? Ya cuando haga su despeje. sí, solo que mi calculadora no tiene logaritmo, pues. ¿Cómo no? Si tiene el celular, póngalo horizontal para que se despejen todas Ah, ¿ya sabe cómo? Habla la ya ver. calculadora Ah, a ver, vamos a ver. y la pone a la horizontal para que le salgan todas las... Entonces ya le va a salir en la calculadora. Ah, sí, es cierto. No sabía. Sí. Entonces, pero primero despeje para que le quede así. Y ya fácil Ok. encuentre el valor de C. Antes de encontrar los valores del logaritmo para que sea más rápido. Entonces arriba Entonces sería, ajá, arriba me quedaría el logaritmo de los tiempos, el primer, de los tiempos, correcto, correcto. De 786, correcto. ya lo voy poniendo a la calculadora. Sí, si quieren, Logaritmo. Menos, ajá, el otro tiempo, que era, a ver si 600 y tanto. 600, es que estoy todo desde el teléfono porque ni cuaderno tengo. Ya. ¿Cuánto era el otro? O sea, a ver si me 600, va sí, para ya atrás. le digo. 650. 650 menos 650 logaritmo. Correcto. Ahora van las Igual. unidades abajo. Sí, entonces me quedas, pero ya me lanzó el igual, me queda Arriba, 0.0825 ok, igual. arriba. Entonces abajo ahora otro cálculo. Después voy a Abajo hacerlo. sería Ahora serían las unidades. con las unidades Ah, logaritmo de 60, correcto. 60 logaritmo Le va a dar menos, sí, menos le 120, va a dar negativo. menos Ahora 118.22. lo de arriba entre ese valor y le va a dar ¿Cuál negativo. es? El valor que había encontrado arriba, ¿cuánto le había dado? Logaritmo de 700 y pico minutos menos el logaritmo de 600 y pico minutos. A ¿Cuánto volver a hacer, lo a ver. borraste? Sí, es que no lo puedo mantener, No no sé. tenés ahí un papel y un lápiz para ir anotando No, lo que te va dando no, entonces. no tengo. Bueno, Déjame, a ver. Logaritmo de lo primero eran los tiempos, ¿verdad? 60 logaritmos menos. arriba son los tiempos y abajo las unidades. A ver.
O hacerlo todo de un solo. Entonces, abrí paréntesis. Dos paréntesis, abrí. Y Ajá, pongas mejor. dos paréntesis, abrí igual, dos paréntesis. Pone el logaritmo de 700, no sé cuántos minutos, menos el logaritmo de 600 y pico. Cerras un paréntesis. Menos, perdón, entre, abrí paréntesis. Ahí te va a salir Aquí encontré con un marcador, me encontré, cuaderno tengo. A ver, hagámoslo con con el marcador. Entonces sería C igual a logaritmo. Ya le digo, ya lo voy a decir. Nos vamos a ver. 786 menos logaritmo 650 sobre logaritmo de 60 menos logaritmo de 120. Entonces, vamos a ver. Cero punto 08 25 sobre no 0.3 menos 0.275 me da. Ok, ahora va a ponerlo 2 elevado a ese valor, como está aquí, ¿verdad? 2 potencia, ¿cómo es que sale aquí? Ay Dios, a ver cómo le hago aquí. Espérate, quiero ver que ni yo, uno como casi no usa la calculadora o la computadora. No, y ahora como solo lo uso para sumar, multiplicar, restar y dividir, Entonces, no pero perdí ahí la está, ya te voy a costumbre. enseñar. Déjame hacer con el que habíamos hecho. Entonces ya aparece, ajá, ya lo vi. Debe ser, es 2, ¿verdad? 2 2 ¿dónde está el 2? 2 elevado, ¿qué valor Menos era? 0. Por ejemplo, Menos menos, uno que ya tengo, para saber que lo tengo bien, menos 2.89, 5066. Correcto. Entonces, ¿sabes cuál vas a utilizar? X a la Y, ¿la tenés por ahí? déjame ver. Vos vas a poner 2. Pones el 2 porque es una... X a la Y. Sí, Ajá, pongo un 2. pones el 2 porque es 2 a la C, ¿verdad? Entonces pones 2, apretás X a la Y, y Ajá. te salió el gorrito ese que estuvimos usando un día de esto. Y ahí pones ahora el valor que obtuviste. Menos 1.64. Uy, me da un número todo raro, pues. Si vamos a revisar, entonces tranquilo, aquí estoy yo para eso. Entonces, vamos a verificar. Entonces era, los valores son primero con lo que arrancamos, 60, 786. Entonces aquí donde habíamos Le hecho voy a decir 60. cómo lo tengo yo. Yo lo tengo Ajá. primero los tiempos. Logaritmo de 786 menos logaritmo de 650. Ok, entonces déjame hacerlo. Entonces aquí voy a poner eh, arriba son los tiempos, ¿verdad? Sí, 786 y el otro es 600, ¿cuánto? 650. 650. 650. Ya vamos a encontrar el error. Abajo tenemos 60 y 120, así era. Sí. 60 y aquí 120.
Ok, entonces, ¿cuánto te dio C? 0.0825. Entonces por ahí de tener algo en los paréntesis, fíjate. No, es que ni siquiera puse paréntesis. Porque yo solo le doy aquí, a ver, ¿Cómo lo hiciste? 786. Ah, que lo ibas Que haciendo primero, uno a uno. Al sí, final lo hiciste uno a uno, ¿eh? Entonces, ¿qué tenés? 785. ¿Estás viendo mi comp? ¿Estás viendo 785. mi pantalla, verdad? Sí, Entonces aquí tengo, mira, el logaritmo de 786, 2.89. ¿Eso te dio? correcto. El logaritmo Luego, de 650, 2.81 y tanto. no, ahí, 650 era. 2.81, correcto. Correcto. Después el logaritmo de 60, 1.77, Ah, 78. pero ahí de un solo le di igual yo, la resta. Ok, entonces voy a hacerlo yo para la Del- resta, pues. Entonces de los logaritmos de arriba. vos hiciste aquí arriba, aquí voy a poner lo de arriba es este menos este. Ahí tengo arriba. 0.0. Exactamente Ahora eso voy me con dio lo de abajo. 0.08 Ahora voy con lo de abajo, que sería esto. menos 0.30 me dio eso. Ok, vamos a ver. Correcto. Entonces dividimos. Por aquí lo voy a dividir. Menos 0.275 me dio eso. Ya vamos a ver. Correcto. Ahí está, ¿verdad? Sí, Ahora solo poner la de la tecla que era la X y Y. ajá. Sería 2, para mí es 2. ¿Dónde está el gorrito? Gorrito. Ay, no lo hallo. ¿Dónde está? Creo que es este. Ahí Qué está. gorrito, profe, yo no veo ningún Mire. gorrito. Solo que usted va a poner XY. Ah, Usted va a poner XY. Ve cómo lo estoy- 2XY o XY2. No, va a poner 2. Usted va a XY, poner XY y va a poner. Solo va a poner el 2. Primero va a poner 2. 2. XY. Y XY. pones el valor que obtuvo, que es este, menos 0.27. Lo hice, Ah, sí. eso, sí, 2XY menos. 2.74. Ah, que no, espérame. 2XY ¿Verdad? menos. Entonces pongo 2XY. Ah, que no Y tengo. ahora Ah, pone menos no, entonces, menos 0.274. 0.82, ¿verdad? Entonces eso Ahí es está. multiplicado por 100 o con el porcentaje 82.7. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que apenas el colaborador ha llegado a un 82%. Es que podemos decir, ya llegó a la meta, al estándar, no, le falta todavía, que probablemente lo que le vamos a exigir es el 95, nunca hay que llevarlos al 100. Un 95 ya sería correcto. Listo. Listo. Okay. Entonces, yo voy a revisar todas sus tareas y si Dios quiere mañana tiene su nota, ¿oyó? Ok, ya le voy a terminar de mandar yo Sí, mañana sí. también. Tranquilo, pues. Bueno, Ok. hijo, entonces hemos terminado. Felicidades. Gracias Estamos en a contacto para usted, la nota. profe. Oíste, chico. Ok, gracias, profe, por aguantarme No, todos no, estos días. tranquilo, igual, bye. Saludos. Saludos. Por ahí la veo.